Bueno, ¿qué es la inteligencia de negocio? Dice, bueno, para empezar hay tres definiciones de inteligencia de negocio que me parecen interesantes. Una dice la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento. Fíjense que ustedes tienen los datos, que son los que ustedes obtienen del sistema relacional con el que están trabajando, y eso lo transforman en información, y esa información la transforman en conocimiento. Ese pasaje, digamos, de datos a información y de información a conocimiento es lo que es la inteligencia de negocio. Entonces, hay otras dos definiciones que tienden más o menos a lo mismo. Fíjense, le dicen conjunto de metodología, aplicación y tecnología que se utiliza fíjense, para convertir la información estructurada para su explotación directa. Y la definición 3 le dice conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento. Bueno, fíjense que los sistemas operacionales están acá en la base, en la parte operativa, lo utiliza el personal operativo. Y lo que hacemos, lo que se hace con la inteligencia de negocio es llevarlo a que lo puedan utilizar la parte táctica, que son los gerentes, digamos, que son los que toman la información a diario, y la parte estratégica, que generalmente son las decisiones que toma el gerente de la organización o los dueños de la organización. Fíjense en que esta parte, digamos, la información para ellos tiene que ser mucho más reducida, digamos, a ellos no les sirve tener 10, no sé, 50 tablas con 20 millones de registros cada una, sino que ellos tienen que tener los datos básicos para que tomen decisiones. ¿No? En Estados Unidos está muy regulado el tema de la información que se le tiene que mostrar a los gerentes. ¿Cuáles son los inconvenientes de los sistemas de información tradicionales, que son los que venimos trabajando, digamos, los que usted está viendo con Pogre? Dan rigidez a la hora de traer datos. Ustedes vieron que tienen que hacer todo a través de SQL. Y cuando ustedes quieren hacer alguna consulta compleja es sumamente, eh, no es difícil, pero tienen que pensar, digamos, cuál es la consulta y extraer información, digamos, necesidad de conocimientos técnicos, largo tiempo de respuesta. Estos largos tiempos de respuesta, imagínense en consultas complejas como la que yo les decía, que tienen 20 tablas y cada una tiene 10 millones de registros. Si ustedes hacen join de todas de esas tablas, digamos, las consultas van a ser lentas. Yo hice un curso a principio de año que era de Google, Google tiene su propio gestor de base de datos, pero todo en la nube y anda bastante bien, digamos. Oracle, por ejemplo, es un motor de base de datos que ya, digamos, la parte de inteligencia de negocio la están tratando de incorporar dentro del mismo motor tradicional con el que ya venía trabajando. Así que Oracle en ese sentido está bastante avanzado, es de lo que más opciones le presenta. Y otro inconveniente que tiene es el deterioro en el rendimiento del sistema de información. Mientras más consultas tengan, va a haber una mayor degradación del sistema, o sea, se va a volver más pesado. Lo que yo le decía, por ejemplo, del curso que hice de Google, uno hacía consultas utilizando los servidores de ellos, ¿no? Sobre tabla de 10 millones de registros y las consultas la resolvían en segundos, digamos, que en un problema clásico, digamos, es muy difícil que eso se dé. Otro de los problemas es la falta de integración que genera islas de datos, o sea, voy a tener distintas bases de datos y no va a estar integrada. Los datos que pueden ser erróneos, obsoletos, incompletos. Imagínense que yo tengo una base de datos de 20 años y muchos de los datos, estoy teniendo información al principio de los principios de la organización cuando trabajaba en Excel, por ejemplo, entonces los datos no, hay una muy mala calidad de los datos. Los problemas para adecuar la información para lo que necesita el gerente o el dueño de la organización, la ausencia de información histórica, porque cuando ustedes van a trabajar en una base de datos, tienen generalmente los últimos datos, digamos, lo del último año, no tienen la información de 15 años atrás o de 20 años atrás. ¿Estamos? ¿Cuáles son las pautas para garantizar el éxito de la inteligencia de negocio? Primero tiene que tener el apoyo de la gerencia y hay gerencias que se preocupan, digamos, y a los que les interesa que la información esté en tiempo y forma, digamos. Este, Hay empresas colectivas acá de Jujuy que, por ejemplo, están empezando a implementar el tema de inteligencia de negocio y ellos quieren sacar el listado en forma automática y que sea rápido. Creo que la Unión BU era uno de ellos. El compromiso de los usuarios, o sea, ustedes tienen que lograr que los usuarios que están en el sistema
trabajen con ustedes, lo apoyen. Tienen que tener una metodología de implementación, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, digamos. No es que no lo puedan hacer sin ninguna metodología porque seguramente van a fracasar. Tiene que haber una herramienta analítica que pueden llegar a usar. Ya vamos a ver cuáles son las herramientas que están de moda actualmente. Tiene que haber una rapidez en la implementación. Ustedes no pueden demorarse mucho en eso. Y tiene que haber una experiencia, tiene que haber alguien generalmente que tenga experiencia en hacer este tipo de trabajo de inteligencia de negocio, porque si ustedes lo quieren hacer desde cero y tienen, no sé, 2 semanas para hacerlo, 3 semanas para hacerlo, muy probable que fracasen, digamos. Por eso es bueno, digamos, contar con algún profesional que ya haya hecho este tipo de tareas. De todo modo, no es muy difícil, digamos. Hoy en día hay muchas herramientas, principalmente software libre, que les permiten hacer y de forma muy rápida. Fíjense en cuáles son los errores al querer implementar la inteligencia de negocio. Dice primero un enfoque netamente técnico, con, un compromiso de los usuarios o una falta de compromisos, sería una mala selección del equipo de trabajo, una mala calidad de los datos, una falta de planificación, un presupuesto inadecuado, por ejemplo, que ustedes no hayan considerado un costo de licencias, por ejemplo. Una herramienta una de las más potentes que hay en el mercado hoy en día es Power BI, pero el tema de Power BI es el tema de la licencia, es una licencia sumamente cara, ¿no? Pero si ustedes pueden comprar una licencia de Power BI, tiene muchos paneles para el manejo de reportes que le hace la tarea mucho más fácil. Una mala selección de herramienta y no propiciar el cambio necesario, digamos. Esos son los errores comunes al implementar inteligencia de negocio. No sé si ustedes llegan a ver, acá este cuadrante mágico es de este año. Fíjense en que estas son las herramientas más usadas. Las que ustedes tienen arriba y a la derecha son las que más se están usando actualmente. Por ejemplo, la que yo le digo, el Power BI, que es de Microsoft, es la que más se usa. Después, bueno, después está Tableau, esta sí es de un software libre. Bueno, Oracle está en el medio, digamos, pero hay muchas herramientas en el mercado para hacer este tipo de tareas. ¿Estamos? Este tipo de tarea, ¿en qué consiste? Digamos, en que yo tengo mi base de datos relacional con la que vengo trabajando y de esa base yo traigo información para que el gerente o el dueño de la organización tome decisiones. ¿Estamos? Bueno, fíjense, el concepto y este concepto lo tienen que aprender, digamos, por lo menos para el parcial, para el coloquio, para el final, el concepto de data warehouse. ¿Qué es un data warehouse? Es una base de datos operativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas para luego procesarla. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, yo puedo tener en mi base de datos, supongamos, no sé, la última vez que trabajé en el Instituto Seguro tenía alrededor de 600 tablas en su motor de base de datos, y esas 600 hoy deben tener 2000, calculo yo. Y esas 600 tablas, si yo quiero armar una data warehouse, que es una base de datos de trabajo, digamos, exclusiva para que tomen decisiones los gerentes, o el personal directivo, no van a ser más de 3 tablas, con más de 50 a 100 registros en total, digamos, entre las 3 tablas, que que en el sistema real, si ustedes quieren hacer consulta, no sé, sobre esas 2000 tablas que deben tener actualmente y todas relacionadas, eso les lleva un tiempo generar esos listados, que a veces los listados salen de un día un día para el otro, o a veces demoran una semana obtener esa información. Mientras que ustedes cuando lo hacen con un data warehouse, la información es instantánea, salen en el mismo día. ¿Estamos? Esa es la ventaja, digamos. Fíjense, hay varias estructuras que se utilizan o modelos. Por ejemplo, lo que se utilizan, por lo menos lo que trabajamos en otras materias, es estrella o copo de nieve. ¿Está? Y bueno, también con cubos relacionales, que algo vamos a hablar después. Fíjense en cuáles son las características de los data warehouse, es que están orientados al tema, que significa que la información, orientado al tema significa que ustedes, por ejemplo, ahora en los sistemas que están haciendo, usted está orientado al sujeto. Al sujeto se refiere a que ustedes hacen el diagrama de Martin pensando en la relación que va a tener en las relaciones que van a tener en la factura, no sé, en las ventas, en los listados, cómo van a generar los listados, mientras que orientado al tema es la información que el gerente necesita, sea orientado al cliente, al vendedor, a la actividad. Está integrado porque ustedes pueden tener múltiples fuentes de datos, pueden tener información de 20 años que puede estar en Excel, en Access,
está todo relacionado y obtienen un solo data warehouse chico, digamos, donde ustedes trabajan con ellos, digamos, de tiempo invariante, porque eso significa que la información no cambia constantemente. Y no volátil significa que la información es estable, a diferencia de los datos operacionales, que los datos operacionales están cambiando continuamente, todo el tiempo cambian. ¿Estamos? Cuando ustedes están grabando una venta o están guardando una factura, constantemente está cambiando esa base. En cambio, el data warehouse no cambia. Fíjense en cuáles son las diferencias que hay. En la base de datos operacional se trabaja con datos operacional y con data warehouse en datos del negocio. Está orientado a la aplicación en la base de datos operacionales y en Data Warehouse orientado al sujeto. En la base de datos operacional ustedes tienen los datos actuales y en el Data Warehouse tienen los datos actuales más los históricos. En la base de datos operacional tienen los datos detallados y en el Data Warehouse tienen los detallados más los datos resumidos para que el cliente pueda tomar decisiones. La base de datos operacional cambia continuamente y el Data Warehouse es estable. ¿Está? Esas son las diferencias clásicas que pueden haber, que hay, digamos. Después aparece un concepto que es el data mart. El data mart es muy parecido a lo que es un data warehouse, pero fíjense que es un conjunto de data warehouse hecho a la medida de un departamento. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa un departamento? Yo un data warehouse lo tengo para toda la organización. Y un data mart lo voy a tener, supongamos, un data mart para compra, un data mart para venta, un data mart para facturación. Voy a tener un data mart para cada uno de ellos. Y según cómo yo lo organice, hay dos formas de organizarlo, digamos. Un diseño bottom-up, que es el que hay dos autores, digamos, que implementaron todo este tema de la inteligencia de negocio, que es Kimball e Inbom. Kimball implementó un diseño bottom-up o de abajo hacia arriba. Fíjense que el Data Warehouse incluye a todos los data marts que ustedes pueden llegar a tener. Y el modelo de Inmon, tiene cada data mart es independiente del Data Warehouse principal. ¿Estamos? Son las dos metodologías clásicas que existen, digamos. Nosotros, por ejemplo, en otra materia aplicamos una metodología que se llama efecto, que es muy parecida, vendría a ser como un resumen de estas dos. Es bastante corto y es bastante eficiente. Digamos, muchos trabajos de tesis generalmente los plantean con la metodología efecto. Bueno, y el último, bueno, sí creo que es el último tema que vemos acá de inteligencia de negocio, es lo que es el ETL. El ETL le dice que es un conjunto de procesos mediante los cuales los orígenes son preparados para el data warehouse. Entonces yo puedo tener un DBMS, que son los motores de base de datos relacionales con los que ustedes tienen, que ustedes vienen trabajando ahora, digamos. Pueden tener archivos planos, como pueden ser archivos de texto, Excel. Pueden tener otro tipo de fuentes, como, no sé, Axe o otro motor de base de datos, lo que fuera, digamos. Y yo tengo que hacer esta serie de operaciones para llevarlo al DBMS, que es el Data Warehouse definitivo con el que yo quiero trabajar. Fíjense que yo le hago transformación, integración de datos, validación, extracción, limpieza, agregación u otros cálculos. Bueno, fíjense que este proceso de ETL es la transformación que ustedes hacen. Ustedes en una planilla en Excel tienen dos dimensiones, una dimensión X e Y. Los data warehouse le permiten trabajar o les permiten levantar, sería la palabra más correcta, lo que es un cubo de datos. Un cubo de datos, en vez de tener dos dimensiones X e Y, pueden tener N dimensiones. O sea que yo podría tener 5 o 6 dimensiones y después el gerente o el dueño de la organización va a seleccionar cuáles son las dimensiones con las que él quiere trabajar, digamos. Es mucho más eficiente trabajar de esta forma, ¿estamos? Y después se emiten las consultas correspondientes. Eh, bueno, este Data Warehouse lo pueden obtener de estructura CRM o de atención al cliente, bueno, estructura de ERP o Supply Chain Manager. Y lo que les puede servir después de Data Warehouse es para hacer minería de datos, para hacer reporte o para hacer análisis OLAP. Para eso es generalmente para lo que se usa el Data Warehouse.